Es un poema de Rafi Ziadah de Palestina. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada que tenía que caber en audio digital y límites de palabras. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada que tenía que caber en audio digital y límites de palabras con suficientes estadísticas como para contrarrestar una respuesta mesurada. Y yo perfeccioné mi inglés y me aprendí mis resoluciones de la ONU, pero aún así me pregunto, señorita Ziadah, ¿no cree que todo se resolvería si dejaran de enseñar tanto odio a sus hijos? Pausa. Miro en mi interior, busco fortaleza para tener paciencia, pero no tengo paciencia en la punta de la lengua mientras caen bombas en Gaza. La paciencia me ha abandonado. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada. ¿Y qué tal si me das un reportaje sobre una mujer en Gaza que necesita medicinas? ¿Tienes suficientes huesos rotos en las extremidades como para cubrir el sol? Pásame tus muertos y dame una lista de sus nombres en un total de 2.200 palabras. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada que tenía que caber en audio digital y límites de palabras y conmover a quienes son insensibles a la sangre terrorista. Pero ellos sintieron pena por el ganado en Gaza. Así que les di resoluciones de la ONU y estadísticas y condenamos y deploramos y rechazamos. Y estos no son lados iguales, ocupadores y ocupados. Y 100 muertos, 200 muertos y 1000 muertos. Y entre eso, entre crimen de guerra y masacre, ventilé las palabras y sonreí. No exótica, no terrorista. Y cuento 100 muertos, 200 muertos, 1000 muertos. ¿Hay alguien ahí? ¿Escuchará a alguien? Quisiera poder llorar sobre sus cadáveres. Quisiera simplemente correr descalza por cada campo de refugiados y abrazar a cada niño, cubrir sus oídos para que no escuchen el sonido de las bombas por el resto de sus vidas como yo lo escucho. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada y déjame decirte, no hay nada que tus resoluciones de la ONU hayan hecho en absoluto sobre esto. Y no hay audio digital, ningún audio digital que se me ocurra, no importa cuán bueno mi inglés sea. No hay audio digital, no hay audio digital, no hay audio digital, no hay audio digital que los devuelva a la vida. No hay audio digital que arregle esto. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotros enseñamos vida. Nosotros, los palestinos, nos levantamos cada mañana para enseñar al resto del mundo vida, Señor.